Y quiero compartir con ustedes en Ezequiel 47. Yo he titulado esta palabra agua que sanan o agua que sana. Y voy a estar leyendo en Palabra de Dios para todo. Y Ezequiel capítulo 47, quiero que leamos el verso 9, porque es con el verso que el Señor estuvo hablando a mi vida. Y después podemos desplazarnos dentro de ese capítulo, pero quiero que leamos el verso 9 del capítulo 47 de Ezequiel. ¿Lo encontramos? Amén. Y si no lo encontró, por ahí lo puede estar leyendo aquí detrás mío. Creo que ya está todo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por donde vaya este río, todos los seres que viven de él vivirán. Habrá abundancia de peces en él, porque su agua dulce da vida a todo. Amén. No sé si pudieron leerlo en Palabra de Dios para todo, pero vamos a leerlo también en la Reina Valera 1960, que dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y podemos leerlos en muchas versiones bíblicas, pero fíjate que, o cuando yo leí este versículo, que fue que me impactó a mí, dice: por donde vaya este río, todos los seres que viven de él vivirán. Habrá abundancia de peces en él, porque su agua dulce da vida a todo. Dice: por donde vaya este río, por donde corra este río, todos los seres que viven de él, todos los seres. Y nosotros somos seres que viven de él, no que viven en él. Todos los seres que viven de él vivirán. Habrá abundancia. Vivirán. Habrá abundancia. Porque su agua dulce da vida a todo. Cuando yo leí esta palabra, pude entender lo que está sucediendo en estos tiempos, en muchos de los que estamos aquí, en muchos de los que están allí viendo a través de las redes sociales. ¿Qué nos está hablando la palabra? Yo me he encontrado con muchas personas, o más bien han buscado de poder hablar conmigo, y no específicamente de aquí adentro, para que usted no se vaya y empiece a decir: ay, ¿quién será? ¿Quién será? Aquí adentro lo puedo ver y me puedo dar cuenta. Pero
con estas personas que son de otros lugares del mundo, fuera del país. He podido ver aquí dentro, he podido ver allí afuera, he podido oír que muchos quieren más, porque esa es la palabra que usan: yo quiero más, yo necesito más. Y créame que yo también quiero más y necesito más todos los días. Y he tenido la oportunidad de hablar con muchos de aquellos que me han dicho: tiene que haber algo más. Yo quiero algo más, o yo necesito algo más, porque siento un vacío en mi corazón, porque me siento que no he llegado o me siento incómodo cuando estoy en la casa del Señor o cuando estoy orando. Siento como una incomodidad, como que no he logrado, que no he alcanzado, que no he llegado a saciarme o a saciar mi alma, mi espíritu. Porque me pasó esto, porque será que me pasó lo otro. Y he oído muchas veces esas palabras: tiene que haber algo más para mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí o cuántos de los que están aquí sienten en lo profundo de su corazón esa intranquilidad? Que su espíritu esté intranquilo, que su alma está abatida, que su alma está intranquila. ¿Cuántos de los que estamos aquí sienten que venimos a la iglesia, nos ponemos a adorar, nos ponemos a escuchar la palabra y nos regresamos a nuestros hogares, pero como que todavía me faltó algo más? Como que me cuesta entrar a la presencia del Espíritu Santo, como que me cuesta meterme de lleno, porque estoy ahí en la iglesia escuchando, tratando de adorar, de escuchar la palabra, pero me siento incómodo, me siento intranquilo. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de mi ser? Y ese es el problema que está habiendo en estos tiempos sobre los hijos de Dios, sobre pastores, sobre líderes, sobre intercesores, sobre, no sé, lo que usted haga dentro de la iglesia o no haga nada. Pero es lo que está sucediendo en estos tiempos sobre muchos. Y cuando a mí me vinieron a decir eso, yo dije: Señor, ¿qué respondo? Tus hijos que te conocen, tus hijos que han tenido un encuentro contigo, vidas, personas que han sido llenas de la presencia de Dios y que en estos tiempos, en estos días, te digan: necesito algo más, tiene que haber algo más. Me siento intranquila, me siento abatida, me siento preocupada, inquieta o inquieto. Y lo que está sucediendo en este tiempo es que hemos dejado de meternos
en las aguas que habla Ezequiel. Aquí Ezequiel está hablando, vayamos al verso 1 y 2 del mismo capítulo, y dice: luego me condujo de nuevo hasta la entrada del templo. Noté que fluía agua debajo del umbral del templo. Hacia el oriente, el frente del templo da hacia el oriente, y el agua salía debajo de la fachada del sur del templo y fluía por el sur del altar. Fíjese lo que dice. Luego me condujo de nuevo hasta la entrada del templo. Aquí Ezequiel había sido llevado, o estaba el Señor, Dios, estaba mostrándole a través de una visión. Él estaba viendo una visión, alguien estaba con él. Y dice: luego me condujo de nuevo hasta la entrada del templo. Noté que fluía agua debajo del umbral del templo. Hacia el oriente, el frente del templo da hacia el oriente, y el agua salía debajo de la fachada del sur del templo y fluía por el sur del altar. ¿Qué estaba viendo el profeta en esta visión? Estaba saliendo, él estaba viendo que estaba corriendo agua desde el templo, desde el trono, desde el altar. Y la palabra no nos está diciendo que el río provenía, no sé, del palacio del rey. La palabra no nos está diciendo que ese agua, que eso que estaba sucediendo venía del trabajo que tenemos. La palabra no nos dice que eso venía de las leyes gobernantes que hay en estos tiempos. La palabra no nos está diciendo que este agua que estaba viendo el profeta venía del medio de la ciudad. La palabra nos está hablando y nos está diciendo que este agua estaba saliendo desde el templo, desde el altar, desde el trono que estaba ahí en el templo. Aguas, o Dios le estaba mostrando a Ezequiel que esas aguas estaban saliendo del santuario y que representa la gloria de Dios. Por eso no podemos encontrar esas aguas en nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones. No podemos encontrar ese agua en medio de la ciudad o en lo que nosotros pensemos o que dejemos al Señor por eso. El Señor viene hablándonos, iglesia, de poner a Dios en primer lugar. Y usted puede estar pensando en este momento: no, es que yo no puedo dejar de trabajar, no puedo dejar de hacer las cosas que tengo que hacer en casa, no puedo dejar de atender a la familia. Nadie le está diciendo que usted deje todas esas cosas. Simplemente estamos hablando de poner en primer lugar, de tener prioridad, de organizarse, de acomodar, de poner en nuestro corazón
y decir: primero tengo que ir a la casa de Dios, primero debo de ir a buscar de la presencia de Dios, primero debo de ir a buscar de ese agua que sale del santuario de Dios, y después voy a hacer lo demás. Gloria a Dios. Entonces esa agua representa la gloria de Dios, que es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro ser. Y su palabra hecha carne en nosotros. Y su palabra que es derramada en estos tiempos, que es derramada en tu corazón. La palabra continúa y dice que en el verso 3 podemos leer un pedacito o ese versículo donde dice: el hombre se dirigía hacia el oriente con una cinta de medir en la mano. Midió 500 metros con el agua hasta los tobillos. Y todos conocemos lo que dice la palabra. Primero ese agua subió hasta los tobillos y luego siguió caminando, siguió midiendo y el agua subió hasta las rodillas y luego subió hasta la cintura y luego siguió subiendo hasta que, ¿qué pasó? Tuvo que empezar a nadar. ¿Verdad? Que así nos dice la palabra. ¿Y qué significa esto de que el agua llegó hasta las rodillas? Esto significa que después llegó hasta tobillo, rodilla, cintura. Eso significa el nivel espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros no queremos crecer espiritualmente, cuando nosotros no queremos tomar la responsabilidad que debemos de tomar espiritualmente, ministerialmente, cuando nosotros no queremos obedecer lo que la palabra de Dios nos está hablando, cuando nosotros no nos queremos meter en el río de agua del Espíritu Santo, siempre el agua va a estar ahí abajo. Entonces no nos podemos meter en ese río que sacia todo nuestro ser. ¿Por qué no queremos comprometernos con lo que Dios nos está pidiendo? Si Dios me está pidiendo de que debo venir a su casa, vení a la casa de Dios. Vení a buscar de ese agua para que tu ser sea saciado, para que tu ser no tenga la necesidad de decir necesito algo más. Si Dios te está pidiendo de que tú le sirvas, vení y servíle, para que no tengas que decir estoy inquieto, estoy incómodo, algo me está sucediendo, algo me está faltando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí el profeta dice que siguió metiéndose y que se
profundizó de tal manera ese agua, que tuvo que nadar. Y en el verso 6 dice que él le dijo: Hijo de hombre, ¿te has fijado en la profundidad que ha alcanzado aquel arroyito de agua? ¿Verdad? Hijo de hombre, ¿te has fijado en la profundidad que ha alcanzado aquel arroyito de agua? Ya no era un arroyito de agua, ya no era un poquito de agua, sino que ese poquito de agua, ese arroyito de agua o ese charquito que había ahí se convirtió en un río de agua. Jerusalén, me parece que era Jerusalén, dice que no pasa ríos, o no pasaba río por ese lugar, sino que había arroyitos pequeños. No cruzaba río, sino que eran arroyitos pequeños. Y puede que eso esté sucediendo en nuestras vidas. Que muchos se conforman a pesar de que están necesitando algo más. A pesar que saben que Dios les está hablando y que Dios les está pidiendo y que Dios los está incomodando. Que Dios les está haciendo tener sed, hambre. Que Dios está creando la necesidad en cada uno de ustedes, porque no quieren que se queden con ese arroyito. Que sea un arroyito pequeño nada más. Sino lo que Dios quiere es que se convierta en un río de aguas corriendo. Un río de aguas vivas, un río lleno de la presencia de Dios en lo profundo de tu corazón, en lo profundo de tu ser, en tu alma, en tu espíritu, que te sacie esa sed, esa necesidad que tú estás necesitando. Eso es lo que Dios está buscando, eso es lo que Dios quiere que tú sepas, quiere que tú entiendas, quiere que tú te metas en ese río. Cuando nosotros nos metemos dentro de ese río, somos sanos, somos restaurados, somos liberados, somos transformados. ¿Sabe qué? Vuelvo a retomar. Estoy haciendo, o más bien, no sé cómo decirlo porque no quiero que se malinterprete, pero Dios ha puesto el favor o la gracia de que pueda hablar con personas o que pueda conducir a personas al río de su presencia. Porque no es uno, no son dos, no son tres, que me han dicho: apóstol, me está pasando esto, me está pasando lo otro. ¿Cómo hago? Apóstol, estoy pasando por dificultad en esto. ¿Cómo hago?
¿Me puede usted aconsejar? ¿Me puede usted decir, me puede usted guiar a través del Espíritu Santo? Y créame que yo he hecho muchísimas veces, me he sentado, he hablado con las personas, he tratado para liberación, he tratado para sanidad interior, he tratado para restauración. Y el Espíritu Santo fue tan claro: llévalos a mi presencia. Háblales de mi presencia. Háblale de la intimidad conmigo. Háblale de la llenura del Espíritu Santo. Y van a ser libres. Y van a ser sanos. Y van a ser restaurados. Gloria a Dios. En el verso 7 dice: donde noté que había muchos árboles a ambos lados del río, entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden al Arabá y llegan hasta el mar Muerto, donde se vuelven agua dulce. Estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden al Arabá y llegan hasta el mar Muerto, donde se vuelven agua dulce. Dice que Noemí, por seguir a su esposo, la historia cuenta que Noemí siguió al esposo, se fue, dejó el lugar donde estaban viviendo y se fueron a otro lugar, que no fue guiado el esposo, o más bien el esposo no tomó o no pidió la dirección de Dios. Y dice que se fue a esa tierra con su esposo, sus hijos, sus nueras. Y dice que en ese lugar se murió su esposo, se murió sus hijos, por causa de no buscar la guía de Dios. Entonces dice que Noemí, que el nombre Noemí significa dulce. Entonces dice que Noemí, cuando vio que los hombres de la casa, que eran los que sustentaban la casa, habían muerto, ella mira a sus hijas, sus nueras, y les dice: vayan ustedes a sus tierras, que yo me voy a pegar la vuelta, pero no me sigan, porque estoy en amargura. Ya no me llamo más Noemí, llámenme Mara, amargo. Entonces dice que Noemí ya no era más Noemí, ya no tenía el significado de dulce, sino de Mara. Y a veces sucede eso en nuestras vidas. La palabra está diciendo que esas aguas que fluyen llegan hasta el mar Muerto. ¿Cuántas
¿O cuántos se sienten que están muriendo? Yo sé que no me lo va a decir ni quiero que me lo diga. Cuando el río del Espíritu comienza a correr, cuando esa gloria de Dios comienza a correr, cuando nosotros le permitamos que ese río, que esa gloria comience a correr en nuestras vidas, todo lo que está muerto vivirá. Todo lo que está muerto va a vivir porque se va a convertir en agua dulce. Tu vida se va a convertir en agua dulce y va a resucitar ese río de agua viva, va a resucitar aquel muerto espiritual. Si te sientes que está muerto espiritual, métete a ese agua que corre, que trae vida, dice la palabra de Dios. Dice que él veía déjenme llegar. Bueno, leemos el 9, dice: por donde vaya este río, todos los seres que viven de él vivirán. Habrá abundancia de peces en él, porque su agua dulce da vida. ¿A qué? A todo. Da vida a todo. Y continúa en el 10, dice: los pescadores se pararán en la orilla desde Engadi hasta Eneglaishin, porque tendrán lugar para extender y secar sus redes. La variedad y la cantidad de peces serán como la gran cantidad de peces del mar grande, pero sus pantanos y marismas no serán dulces, sino quedarán salinos. Todo tipo de árbol frutal crecerá en ambos lados del río. Nunca se marchitarán sus hojas ni se acabarán su fruto. Cada mes producirán fruto nuevo gracias al agua que fluye del santuario. Su fruto produce alimento y sus hojas proporcionan medicamento. Pero quiero que lo leamos en Reina Valera, desde el verso 7, dice: y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Había muchísimos árboles. Todo aquel que se meta en el río de Dios, todo aquel que se meta en la presencia del Espíritu de Dios, la palabra nos está diciendo que va a tener vida, que va a tener vida, y que toda agua amarga, toda agua salada se va a convertir en agua dulce. Y la palabra de Dios nos está diciendo que esos árboles que el profeta estaba viendo son ministerios que se levantan, se afirman cuando permita que esas aguas vengan a ellos o vengan a ti. Iglesia, lo que yo puedo sentir en el Espíritu, lo que Dios va a hacer en esta casa, y Él ya ha comenzado a hacerlo. Él ya ha comenzado a hacerlo. Él ya ha comenzado a inquietar. Él ya ha comenzado a llamar
a uno, a otros de esta casa, líderes, no líderes, aquellos que les sirven, aquellos que vienen y se congregan simplemente, a que se metan a las aguas de su espíritu, a que se meta a las aguas de lo que está corriendo en este tiempo, lo que va o lo que ya comenzó a correr, porque Él va a empezar a hacer algo poderoso. A donde no había vida va a comenzar a haber vida. Aquellos que estaban muertos espiritualmente van a comenzar a resucitar. Pero eso depende de todos los que venimos a buscar la presencia de Dios. Eso depende de todos aquellos que le servimos a Dios, de comprometernos, de decirle: sí, Señor, te voy a buscar, voy a hacer que mi ser viva cuando me meto a las aguas de tu espíritu. Voy a permitirle que tu gloria, que tu presencia llene todo mi ser, mi corazón, mi mente, mi espíritu, para que nunca más tenga que decir: algo me está faltando, ¿qué es lo que me está sucediendo? Que estoy inquieta. Cuando tú te metas en la presencia de Dios, tú vas a ser sana, tú vas a ser libre, tú vas a ser restaurada, tú vas a ser levantada con ministerio, con propósito, con lo que Dios te envió a esta tierra. ¿Sabes qué? Hablando con el Señor, cuando nos vinimos a este edificio, el Señor habló a mi corazón y me dijo: prepárate, porque va a pasar esto, esto y esto. El Señor me dijo: reajusta en aquel área, en aquel área, en aquel área. Prepárate. Y yo dije: Señor, yo no quisiera oír esas palabras. Muchos de ustedes que vinieron y vieron este lugar dijeron: a mí el Señor me mostró que Él iba a llenar esta casa de peces de toda clase. A mí el Señor me mostró en sueño, a mí el Señor me lo dijo. Cuando yo entré, yo pude ver que todo eso iba a estar lleno de personas. Y yo le decía a los que venían a contarme, yo les decía: ¿estás seguro? Dios te lo mostró, tú lo soñaste. Sí, Dios me lo mostró. Yo, este es el lugar donde yo tengo que estar. Y yo decía: Señor, esa parte no me la dijiste. Y no hace mucho vino una hermana de este lugar y me dijo: apóstol, tuve un sueño. Apenas nos vinimos aquí, tuve un sueño, apóstol. Yo dije: ¿y qué soñó? Y me dice: soñé que las puertas estaban abiertas. Y soñé que estaba Adriel en una de las salas parado. Y entro yo, y detrás mío, cuando yo entro, entró una llamarada de fuego que llegó hasta el altar. Y yo cerré mis ojos y yo la quedé mirando. Dice que ella le dijo: Adriel, ¿qué está pasando? Y dice que la voz del apóstol se oyó y que dijo: ese es el fuego purificador. Ese es el fuego purificador. Todavía hay cosas, amada iglesia. Y cuando digo amada iglesia,
Me estoy refiriendo a tu vida, porque tú eres la iglesia. Hay cosas que Él quiere. Hay corazones, hay pensamiento, hay vida que Él quiere purificar. Yo sé que Dios quiere hacer cosas poderosas. Y no te voy a decir todo lo que a mí Dios me mostró. Pero hay algo que yo me propuse entre Dios y mi vida. Yo dije, Señor, yo voy a partir de ahora, no del momento que me contaron el sueño de purificador, porque cuando me presento a la presencia de Dios, yo le digo, Señor, purifícame, aunque duela, purifícame, porque yo sí quiero que tú me uses, yo sí quiero que tú te glorifiques. Yo sí quiero que tu presencia, la presencia del Espíritu Santo, que la gloria de Dios se vea en mí. Yo quiero eso, Señor. Y he entendido que debo de vivir una vida de santidad. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y yo le dije al Señor, me propongo, me obligo a sí misma a hacer esto y esto. Y créame que nos cuesta. Nos cuesta sacrificar la carne. Nos cuesta levantarnos a las 5:30 de la mañana. Cuando me sé dormir a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Me cuesta quedarme a las reuniones cuando veo que todo el mundo se va de vacaciones. Me cuesta no comprar esto, no gastar en lo otro o estar cuidándome para cumplir con Dios. Me cuesta. Y créame que cierro los ojos y le digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo y ellos sí pueden? Señor, ¿por qué me tengo que esforzar tanto? Señor, ¿por qué me tengo que anegar tanto? Señor, ¿por qué me tengo que sacrificar tanto? Lo hizo Jesús en la cruz por mí. Jesús me dijo, ¿sabe cómo me dolió? ¿Sabe cómo hicieron mi cuerpo, mi carne, por sanarte a ti, por llevarme la enfermedad que te iba a llevar a la muerte? ¿Sabe lo que yo tuve que pasar por ti para llevar tus pecados, para limpiarte? ¿Sabe todo por lo que yo tuve que pasar también? Pero fui glorificado. El Padre me levantó de entre los muertos. Me levantó en autoridad. Vencí a la muerte.
y estoy a la diestra del Padre intercediendo por ti. Cuesta, todo cuesta, iglesia. Todo cuesta. Cada vez que abro los ojos a la mañana, que me tengo que levantar a orar, yo le digo: Señor, tu palabra dice que tú traes nuevas fuerzas sobre mí, que tú eres el que me levanta, que tú eres el que me fortalece, que tú eres el que está conmigo. Y nos levantamos a clamar por la iglesia. Nos levantamos a clamar por aquel que se fue sin decir nada. Nos levantamos a clamar por el que está enfermo. Nos levantamos a clamar por provisión para aquel que le está faltando. Nos levantamos a clamar para que la presencia del Espíritu Santo venga a ti. Hoy a las 3 de la tarde estábamos aquí orando, clamando. Y estaba Dani, Daniela, estaba Estela. Y había otras personas más. Pero el Espíritu Santo me dijo: pregúntales. Pregúntale. Yo dije: Señor, ¿cómo voy a preguntar eso? Y hoy el Espíritu Santo te pregunta a ti: ¿tú hablas en lengua? ¿Fuiste llena del Espíritu Santo? ¿Fuiste sellada por la promesa? ¿O sellado por la promesa? Y el Señor me decía: diles a todos que aquel que no tiene la promesa del Espíritu Santo, aquel que no habla en lengua, diles a todos que me pidan la promesa, que me pidan el bautismo en lengua, que comiencen a buscar, que comiencen a clamar, que me pidan, que me digan: lléname con tu promesa. Hazme que yo pueda hablar en lengua. Lléname de la presencia del Espíritu Santo. Porque en los tiempos que se vienen es lo único que los va a sostener. Porque si no tienes al Espíritu Santo en tu vida, si no te has metido en el río de su presencia, nada te va a sostener. No vas a quedar en pie por los tiempos que se vienen. Comienza a buscar de la promesa del Espíritu de Dios. Comienza a pedirle: lléname, lléname, bautízame. Como en aquel día, en el Pentecostés. Porque no vas a quedar parado con lo que se viene. Ponte de pie, iglesia. No vas a soportar
no vas a poder soportar lo que vas a comenzar a ver. No vas a poder soportar lo que vas a comenzar a oír si no estás lleno del Espíritu de Dios, si no estás lleno del Espíritu Santo, si no hablas en lenguas. Abre tu corazón. Abre tu corazón para que Él venga a ti. Señor amado, venimos después de escuchar lo que tú hablaste a nuestras vidas. Gloria sea a ti, Jesús. Gloria sea a ti, Jesús. Hay personas que están diciendo sobre que estoy desanimado, sobre que no tengo fuerzas. Tuve que escuchar hoy esta palabra. Y el Espíritu Santo te dice: permíteme entrar, métete en mi río y habrá ánimo en ti, habrá fuerzas en ti y todas las cosas comenzarán a cambiar. Tú no puedes solo, dice el Señor, tú no puedes sola. Búscame. Preséntate delante de mi presencia. Preséntate delante de mi presencia. No repitas palabras. No hagas repeticiones, dice el Señor. Abre tu corazón para que yo pueda entrar en él y morar. Y todas las cosas van a cambiar, dice el Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, aun cuando estamos descansando, sea tu presencia y tu Santo Espíritu hablándonos. Haznos ver, Señor, lo que se viene, Señor. Permítenos para buscarte más y más, para comprometernos más y más, para hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.